Bueno, vamos a ir a Primera de Juan, la carta del apóstol Juan. Allí, Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a hablar algo bien interesante. Yo sé que Dios ha hecho cosas en nuestras vidas, ¿no? Y ese es el testimonio que tenemos hacia los demás de lo que Dios hace con nosotros. Y Juan no es la excepción. Juan fue un apóstol, fue un discípulo allí de Jesús, y habla también de ese testimonio, ¿sí? Y aquí vamos a ver en los primeros versos. Vamos a leer primero del versículo 1 al 4. Ya después hablaremos del 5 al 10. En estos primeros 4 versos hay cositas bien interesantes. Como siempre lo he dicho, yo quiero que usted pueda quedarse con algo en esta mañana y meditar allí la palabra de Dios, ¿sí? Lo importante que es meditar en su palabra, que usted reflexione acerca de lo que Dios está hablando en su palabra y de lo que le queda para su vida, ¿sí? Que usted pueda allí, como decimos, masticarlo, pensarlo para poderlo dirigir de la mejor manera hacia su vida, lo que usted está viviendo en su día a día. Hay problemas y hay situaciones difíciles, sí, pero lo bueno y la buena noticia es que tenemos a Dios de nuestro lado. ¿Sabe? Juan, el apóstol, el discípulo, tuvo también dificultades, problemas, ¿sí? Y los demás discípulos también, todos inclusive fueron mártires, menos Juan, pero pasó situaciones difíciles, inclusive fue encarcelado. Yo creo que eso es una situación para nada fácil, pero aún así sabía que Dios estaba con él. Entonces, vamos a leer estos primeros 4 versos. Dice aquí el apóstol: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo hemos contemplado, y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna, que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que tengan ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Y aquí cositas bien interesantes. Como vemos, aquí vemos un testimonio, un testigo inclusive presente y que estuvo allí con Jesús. ¿Sabe? No podemos negar la existencia de Jesús, ¿sí? Aquí Juan inclusive hace una introducción a su carta para hablar también de algunos falsos maestros, ¿cierto? Inclusive los nombra allí en el capítulo 2 como anticristos. No solamente habla del anticristo, sino de algunos anticristos, hablando de algunos falsos maestros que van a darle como esa iniciativa al anticristo. Pero también nos muestra lo importante que es el testimonio. Mire, yo sé que Dios ha hecho cosas grandes en su vida, se ha manifestado allí y no nos podemos quedar callados. Inclusive aquí en el primer versículo, terminando esto, dice Juan: esto escribimos acerca del verbo de vida. ¿Y quién es ese verbo de vida? Pues nada más que Jesucristo. ¿Sí? Hablando inclusive en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, del Evangelio que escribe también Juan, habla sobre ese verbo, sobre Jesucristo y lo importante que es Jesucristo en nuestras vidas, ¿sí? Pero Juan dice: yo lo he visto con mis propios ojos, lo he contemplado, lo he tocado
tocado inclusive con mis propias manos. Y no me puedo quedar callado porque es verdad. ¿Sabe? Dios nos llama a nosotros y no solamente a que escuchemos la palabra, porque es muy bonito escuchar la palabra. ¿Sí? Asistir a la congregación es maravilloso. Para mí es una alegría ver cada 8 días a los hermanos de la congregación, saludarlos, escucharlos. ¿Sí? Y nos gozamos allí los domingos. ¿Sí? Si usted puede ver, es un tiempo muy, muy maravilloso. Pero no nos podemos quedar solo escuchando la palabra de Dios, sino también tenemos que ponerla en práctica y mostrarla a los demás. ¿Sí? Y esto le pasa a Juan porque ve peligros, ¿sí? Allí en donde estaba, ve peligros de falsos maestros que niegan la existencia de Jesús. Y eso lo vemos hoy en día también. Vemos también, Juan inclusive ve peligros de inclusive de malas prácticas allí y atiende y dice, oiga, esto no está bien. Si usted está en luz, no puede estar en tinieblas. Que ese es lo que habla allí del verso 5 en adelante. Si decimos que Dios es luz, ¿cómo vamos a estar en las tinieblas? Y entonces empieza a hacer una introducción allí de lo importante, ¿sí? De aceptar a Jesús, de no solamente escucharlo, sino vivirlo. ¿Sí? Por eso el verso 2 dice, y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto. Esa vida se refiere a Jesús, se ha manifestado. Y dice, y damos testimonio. Vean lo importante que es el testimonio. Porque, ¿cómo poder hablar de algo que no hemos vivido o inclusive no hemos hecho? ¿Sí? Lo importante, ¿sí? Hemos predicado o escuchado lo importante que es Jesús en nuestras vidas. La pregunta aquí, y algo que usted debería analizar, es: ¿he aceptado a Jesús en mi vida como mi único y suficiente Salvador? ¿Le he abierto la puerta de mi vida, de mi corazón? ¿Le he dado permiso a Él a entrar a mi vida, a que ajuste cosas en mi vida? Si es así, tiene que haber cambios en su vida. Usted no puede ser la misma persona, ¿sí? Sí debe haber un antes y un después de Cristo, ¿sí? En su vida personal, ¿sí? En su vida debe haber un cambio, ¿sí? Juan dice aquí, hey, ay, soy testimonio. Y no solo testimonio ocular de haberlo visto y tenido y ver los milagros que hizo Jesús mientras estuvo en la tierra, sino también ver el cambio que había en su vida al haber aceptado a Jesús. Vean lo importante que nosotros, ¿cómo podemos testificar a otros que ha hecho Dios en su vida? ¿Sí? Cuando usted lo aceptó, creo que tuvieron que haber cambios allí, ¿cierto? Y de eso es que debemos también hablar. Aquí el apóstol en esta carta habla de su testimonio también allí, ¿sí? De lo que Dios ha hecho. Testifica allí la obra de Dios en su vida. Por eso dice más adelante, y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros, ¿sí? Ahí dice, les anunciamos. O sea, ha tenido allí, habla de su testimonio, pero anuncia de los planes de Dios. Mire, Dios tiene buenas cosas para nosotros. Tal vez vivimos en un mundo bastante complicado, un mundo difícil, ¿sí? Donde vemos inclusive malas noticias, ¿sí? Y no solamente a nivel de nuestra nación, sino a nivel del mundo entero, lo que pasa en cada nación del mundo. Hay dificultad, hay maldad de parte del hombre. El hombre ha cometido gran pecado, pero es hora de arrepentirnos, ¿sí? Y de que podamos llevar a la humanidad a un arrepentimiento. Por eso es importante nuestro testimonio, nuestro actuar día a día en donde nos encontramos,
¿sí? En nuestro hogar, en nuestro trabajo, en lo que hacemos, en nuestra vida cotidiana, y mostrar siempre a Cristo, anunciar a Cristo, mostrar a Cristo allí en nosotros. Sé que tenemos dificultades, sé que inclusive hay debilidades en nosotros, pero Dios nos llama a que podamos ser ejemplo a los demás. Mire, hay veces, y se lo digo, con el solo ejemplo podemos estar ganando una persona para Cristo. Con el solo ejemplo se nos podrán acercar y quieren conocer allí a Dios, porque hay necesidad en la gente. La gente que comete pecado no complace su vida allí, no hay un gozo como tal, hay vacíos allí, ¿sí? Porque el mundo quiere presentar placeres, pero aunque caiga la persona en ese placer, no va a estar satisfecha, va a quedar que vacíos. Y por eso hay gran gozo cuando usted está en Dios. El gozo hace parte del fruto del Espíritu Santo. Y es, a pesar de que es una alegría, no es una alegría como la que el mundo da, ¿no? Que es momentánea, que tal vez usted, uy, qué chévere, tal, pero al ratico dice, no, me siento vacío, ¿sí? Y vemos que el gran gozo está allí. Por eso, el apóstol Juan escribe, inclusive al finalizar esta partecita, el versículo 4, dice, les escribo estas cosas para que nuestro gozo sea cumplido, completo, lleno. Y ahí vemos ese gran gozo, completamente, no hay otro. No hay otra manera de tener un gozo completo sino estar con Él. El mundo puede demostrar muchas cosas, pero el verdadero gozo, el gozo completo allí está en Él. Y eso es lo que el mundo no tiene. La persona que no está con Cristo no tiene gozo. Podrá mostrarse muy feliz, pero no hay gozo allí interno, no hay felicidad completa allí adentro en su ser. Hay una fachada tal vez, pero no hay un supremo gozo allí en su vida. Por eso es importante anunciar y mostrar un testimonio. Y de esto habla Juan allí, ¿sí? Mostrar ese testimonio, anunciar su palabra. El versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí hay una palabra clave y quiero que usted esté meditando en este día lo importante que es comunión, comunión, ¿sí? Dice comunión con el Padre, ¿sí? Y con su Hijo Jesucristo. ¿Sabe? La Biblia nos dice que todos hemos pecado, ¿sí? Y que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de nuestro Señor Jesucristo es vida eterna. ¿Sabe? Si usted ha aceptado a Jesús, usted tiene vida eterna, ¿sí? Usted ha pasado de muerte a vida, ¿sí? Y ahora hay que tener una comunión con el Padre y con su Hijo. Porque cuando usted estaba en pecado, o cuando estábamos, perdón, en pecado, estábamos lejos del Padre. No teníamos esa conexión con el Padre. Y por eso Jesús vino a morir por nosotros, para volver a tener esa conexión. Por eso la Biblia dice, hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Nos vuelve a conectar con el Padre Jesús. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, o sea, nadie puede ir al Padre si no es por quién, por Jesucristo. Es necesario poder aceptar a Jesús en nuestra vida para acercarnos nuevamente y tener comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mire, la comunión es importante en nuestras vidas. Hoy usted tiene la oportunidad de tener nuevamente comunión con Dios,
de tener otra vez esa comunicación con Dios. Podemos acercarnos confiadamente al Padre. Los que vivieron antes de Jesús no la tenían, habían perdido ese privilegio, pero usted hoy tiene nuevamente ese privilegio y poderlo aprovechar, sacarle el jugo a eso, de poder acercarse confiadamente a Dios y tener comunión con Él. Hoy tenemos ese privilegio, pero no lo aprovechamos. No buscamos a Dios, no tenemos muchas veces comunión con Dios. Y es necesario que volvamos a tener comunión con Dios, que usted le busque a Él. Mire, Él está dispuesto. Juan nos dice, claro, soy testigo fiel, pero es necesario que haya comunión con el Padre, con su Hijo Jesucristo, que le busquemos. Él está allí, dispuesto a recibirle. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a tener comunión con Él, a estar con Él, a buscarle a Él? No solamente cuando tenemos momentos difíciles, porque hay veces oramos cuando hay dificultad, pero cuando todo está bien, nos olvidamos de la oración y de la comunión con Dios. Así que, mi amado hermano, yo en esta mañana le animo a que tenga comunión con Dios, que esté allí conectado con Él, que no se olvide de Dios en ningún momento. Así que les dejo este tema. Bueno, no alcancé a seguir con el verso 5, si algo estaremos hablándolo el día jueves, pero les dejo estos primeros 4 versos, esta pequeña introducción que hace Juan de lo importante que es el testimonio, ¿sí? De anunciar su palabra, pero de tener comunión con Él, ¿sí? Para que nuestro gozo sea